Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos otro programa de Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Los miércoles parece que se repite el caos social en el distrito porteño. La semana pasada hablábamos de la marcha del Polo Obrero y otras agrupaciones de izquierda que reclamaban mayores subsidios, planes sociales. Hoy, le tocó a la CGT, hizo una amplia movilización en el centro porteño y de alguna manera estos sectores están jugando a ver quién moviliza más en la ciudad, quién tiene más militancia y hoy se notó y mucho el poder de fuego que tiene el gremio de camioneros, movilizó muchísimos afiliados. El reclamo fue contra quienes remarcan precios, pero sonó mucho advertencia al presidente Alberto Fernández, incluso hubo una frase muy dura de Pablo Moyano pidiéndole a Alberto Fernández que ponga lo que tiene que poner para frenar la inflación y las remarcaciones de precios. Veremos cómo se interpreta esto a nivel político. El presidente no dijo nada sobre la movilización y el gobierno trató de llevar agua para su molino diciendo que está tratando de frenar la inflación y también de alguna manera poniendo el foco en los remarcadores. Lo vamos a analizar con Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, todos los miércoles nos toca una movilización distinta y un reclamo distinto. Este provino de la CGT. Sí, este es un reclamo que podría asemejarse, si querés, esta movilización a la de un 1 de mayo, ¿no? Día del Trabajador, donde salen en la calle diferentes fuerzas políticas, movimientos sociales, movimientos de trabajadores, para demostrar que existen, para demostrar que están, para demostrar que tienen capacidad de movilización, capacidad de organización en la calle, capacidad de entorpecerle la vida a mucha gente, con mensajes tan diversos como confusos, digamos. Si uno tuviera que hacer una síntesis, José, la verdad que siendo las 8 de la noche de este miércoles, es difícil determinar qué fue lo que sucedió hoy, sobre todo en la ciudad de Buenos por Aires. Lo que sostuvo Pablo Moyano, ¿no? Que pareció más una crítica muy fuerte, feroz diría, al gobierno, y aparte da la impresión de que algunos sectores, Iván, por más que pertenecen a la fuerza gobernante o son aliados, te diría que hasta le terminan faltando el respeto a Alberto Fernández, porque si sos de la agrupación, si sos de la alianza gobernante, salir a la calle y vociferar, Alberto, poné lo que tenés que poner, me da la impresión de que el presidente está como perdiendo autoridad o le están faltando el respeto como ya lo ha hecho Cristina Kirchner en otras oportunidades, ¿no? Sí, sin duda, José, la figura presidencial ha venido en franca decadencia desde, si tuviéramos que establecer un punto de inflexión, desde las famosas fotos de Olivos. Yo creo que ahí comienza, en términos de imagen pública, el gran declive de Alberto Fernández, que alguna vez logró tener una aceptación entre la sociedad, ¿no? Y evidentemente primero fue Cristina, ahora es la CGT, pero el contraste con el protagonismo que tiene Sergio Massa, los movimientos sociales, los movimientos de trabajadores, dejan a un presidente que hoy se mostró en La Rioja en el marco de un acto conmemorativo por José de San Martín. Bueno, en la marcha se cuestionó a los que remarcan todos los días, advirtieron que si siguen
si siguen sacándole el plato de comida a la gente, van a seguir movilizando. Es un clima, creo que vos lo señalabas, bien confuso en cuanto al mensaje, a quién realmente está dirigido. Incluir al presidente en este reclamo también parece descolocado. A ver, hay una realidad, José. El presidente no dijo nada, pero está claro, por más que intenten disimularlo en sus declaraciones dirigentes, está claro que esta es una marcha por la situación actual económica que atraviesa el país, cuyos principales responsables son los que gobiernan este país. Entonces, la marcha contra la inflación, por decirlo de una manera, más allá de tener los contenidos que conocemos y que forman parte del discurso de los formadores de precios, que son reales también y que los propios admiten, lo admitió el propio Federico Brown, casi entre sonrisas, cuando definía la demarcación de precios como una actividad, digamos, natural. Pero la realidad es que esto es un mensaje contra el gobierno nacional que ha demostrado una impericia en el tratamiento de la inflación muy grande, y que a medida que pasa el tiempo queda reflejado que esto es todavía peor, lo cual en algún punto indica, José, que la situación política electoral está muy comprometida para el frente de todos el año próximo. Y estos grupos que hoy se movilizaron, bueno, tienen el respaldo hacia Alberto Fernández horas contadas, días contados, a menos que la situación cambie, porque para ellos incluso es muy difícil acompañar y sostener ciertas medidas económicas más ortodoxas que inevitablemente tiene que tomar el gobierno y que están encabezadas por el propio ministro de Economía, Sergio Massa, y que si querés, hoy tuvo una declaración, digamos, que se acerca mucho al sentido común de un dirigente que forma parte del clan Moyano, que es el propio Facundo. Facundo Moyano dijo que cuando había inflación durante el gobierno de Macri, se lo culpaba a Macri, lo cual es cierto, es real, y ahora que hay inflación en el gobierno de Alberto, se culpa a los promotores de precios. Esto también, digamos, dicho de otra manera, José, nos demuestra que estamos en otra interna, que habría que dedicarle un tiempo, que el país está, entre otras internas, inmerso en la interna del clan Moyano, inmerso en la interna de la familia Moyano. Pablo Moyano, que intenta superar a su padre, reemplazar a su padre. Facundo Moyano, que dice no coincidir con los planteamientos de la CGT. Y el propio Hugo, que todavía es el factotum que de alguna manera lidera el grupo. Así que, la verdad que indudablemente es muy complejo. Pero bueno, no lo puede resolver el gobierno. Ya el problema de los piqueteros, indudablemente ya desde hace años, no viene siendo resuelto. Y ahora, bueno, si la CGT también se suma a tomar la calle, me parece que va a generar hoy los medios hablaban de caos en las calles, todo cortado. Bueno, indudablemente es una problemática que se abre, una problemática nueva para el gobierno. Y bueno, después tenemos, por supuesto, el anuncio del aumento de tarifas. Vamos a conversar ahora unos minutos, Iván, con el economista Jorge Nairo, a quien tenemos en línea. Jorge, José Calero, Iván Damianovich, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, José. Un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, finalmente vino el ajuste de tarifas, la quita de subsidios. Hay todavía algunos temas que se están discutiendo, como qué va a pasar con los consorcios, pero era el recorte de subsidios que se esperaba. ¿Es más, menos? ¿Cómo lo analizás? Yo analizo el recorte la segmentación, como una medida que hacía falta, pero que para este año está llegando tarde, digamos.
tarde para necesidades fiscales del gobierno, digamos. El mismo gobierno ayer reconocía que va a ahorrar alrededor de 50.000 millones de pesos, que es una cifra muy, muy, muy pequeña para las metas fiscales que tiene planteadas con el FMI, digamos. Sí va a servir bastante más para el año que viene, dependiendo mucho de los costos de la energía y si se termina el gasoducto y todo eso, ¿no? Pero eso es un... Y tampoco o sea, en términos de los aumentos, digamos, sí, en el mediano plazo van a ser importantes, digamos, pero en el corto plazo vos ves que todo se hace en 2 cuotas o en 3 cuotas, digamos, no hay muchas precisiones en algunas cosas, con lo cual no se puede hablar de un shock tarifario, tampoco es la misma promesa liviana de ajustes pequeños que venía rigiendo hasta que estuvo el ministro Guzmán, digamos. Ahora, Jorge, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo estás? Muy bien, Iván. Bueno, no, la pregunta también es, evidentemente la situación inflacionaria es tal vez el problema más concreto, más real, más grave que estamos afrontando en el horizonte económico. Pero, por el otro lado, claro, las tarifas, creo que hay un consenso general que habían quedado totalmente fuera de rango, desactualizadas, y había que iniciar este camino de acomodamiento. Pero, ¿cómo se corrige o cómo se evita en todo caso que esta corrección o esta actualización de tarifas de servicios públicos no termine impactando más todavía en la inflación? Es decir, que no termine generando otra vez un proceso inflacionario o el impacto que esto puede tener en el componente inflacionario. Eso es muy difícil, digamos, y es más difícil cuanto mayor es el aumento de las tarifas que uno tiene que aplicar, digamos. Es muy difícil porque la Argentina presenta un proceso inflacionario muy arraigado, con alta inercia, entonces cualquier cambio de precios relativos, que en una economía relativamente sin inflación, queda en eso, digamos, en un cambio de precio relativo. Hoy la energía sale más que el kilo de pan, bueno, pago más de energía, gasto menos en el kilo de pan, digamos, pero eso no implica que el que produce pan tiene una recesión, digamos. Lo que pasa es que eso no se verifica en economías como la Argentina, digamos, y eso también lo vivió el gobierno de Macri. Entonces, sí. Después del ajuste tarifario de Aranguren, digamos, entonces, de alguna manera hay un costo que todos perciben, en especial los que tienen que decidir el tema tarifario, que es difícil de asumir, digamos, que es el costo en la actividad, digamos, en el costo de la inflación y en la actividad, de alguna manera. Claro, pero... Sí, adelante, Iván. No, perdón, José, digo, pero es como correr en círculos en algún sentido, porque las tarifas están atrasadas. Se las actualiza para poder acercarse a la inflación, pero esa actualización dispara todavía más la inflación, que va a obligar a una nueva actualización en un mediano plazo. Entonces, ¿cómo se resuelve este rompecabezas? No, la resolución es justamente, como vos decís, a mediano y largo plazo, digamos, porque hay como dicen algunos economistas, una ecuación perdida, porque las tarifas también, cuando se actualizan, exigen menos déficit y menos financiación del déficit, ya sea por impresión, por financiación monetaria o por deuda, digamos. Entonces, una vez que uno equilibra el tema tarifario, el déficit, dada la magnitud de los subsidios que hay, se reduce necesariamente, digamos. Entonces, ahí está la parte positiva, que tarda más, porque las cuestiones monetarias pueden tardar más tiempo, entonces uno necesita menos deuda, menos déficit, puede ocupar ese dinero en otras cosas, digamos. Entonces, ahí está la parte más virtuosa del proceso. Lo que pasa es que la parte virtuosa tarda mucho o a veces no llega nunca. Entonces, todo parece que son costos inmediatos y en largo plazo es muy difícil de lograr. Perdóname, Jorge, y hay que considerar que en el medio no se produzca un salto devaluatorio, porque se le agregaría otra vez otro componente que correría los precios, digamos, porque la alternativa de una devaluación, por más que la mayoría coincida que sería, digamos, riesgoso y complejo, sigue estando a la vuelta de la esquina.
No, claramente, digamos, por eso la macroeconomía argentina está tan compleja, digamos, para decirlo de alguna manera, digamos, porque tenés muchos frentes abiertos, tenés un problema cambiario cambiario en el sentido de mercado cambiario grande, también tenés el tema de las tarifas, digamos, son todas cuestiones que se han ido agrandando con el paso de los meses y de los años. Y ahora parece que habría que ocuparse de todo, pero ocuparse de todo tiene altos costos en el corto plazo y eso es difícil de manejar, digamos. Jorge, para que tiene que decidir. Esta semana se perforó el piso de 37.000 millones de reservas brutas y está instalado en el mercado que el Banco Central ya no tiene reservas genuinas para utilizar, el único que le queda es el oro y los DEC, la moneda del Fondo Monetario Internacional. El frente a reservas es otra de las claves, ¿no?, de esta problemática. Claro, es lo primero que el nuevo ministro intentó atacar con sus anuncios en la primera semana, digamos. Muchos de esos anuncios todavía no se ha visto los resultados, digamos. Apenas hoy empezó el nuevo régimen para que los exportadores liquiden anticipadamente exportaciones, lo que se llaman las prefinanciaciones de exportaciones, pero la tendencia a la caída de reservas y al problema de las pocas reservas netas que tiene el Banco Central sigue, digamos. Y esto que está haciendo el Banco Central a través de pedirle a los exportadores que traigan dólares antes que ellos hagan las exportaciones y con eso pagarle una tasa de interés, digamos, porque a los exportadores no van a traer dólares al país de onda, hablando muy pronto, digamos, de gratis, entonces cobran una tasa. Eso es como alquilar reservas, digamos, porque no son del Banco Central, se las presta. Se las presta ¿hasta cuándo? Hasta que el campo liquide, pero los incentivos para el campo no llegaron todavía. Entonces no es fácil saber cuándo va a ocurrir eso de la liquidación. Y la otra pata de los múltiples conflictos económicos que hay está vinculada con las restricciones para importar insumos. Hoy la empresa de calzado más importante que hay en la Argentina está en Misiones, anuncia el despido de 100 operarios. Claro, porque de alguna manera la sucesión de medidas como el cepo importador, digamos, o las grandes restricciones para importar, tienen este efecto negativo en la actividad, que viene diluido en cuotas, digamos, a lo largo, uno va conociendo una noticia hoy, otra mañana, digamos, pero tiene un efecto parecido a lo que ocurriría en la actividad si uno devaluara, digamos, también, que también es contractivo, digamos. Entonces, por ejemplo, hoy salió el índice líder de la actividad de la Universidad Torcuato Di Tella y el índice dice más o menos como que hay una probabilidad de un 70% de entrar en recesión en los próximos 3 a 6 meses, más o menos. Entonces, de alguna manera, se está evitando a todo costo una devaluación, pero eso no deja de tener costos reales, palpables, como estas noticias que vos me comentabas. Entonces, es muy delicado el equilibrio que se está tratando de hacer. Jorge, gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba el economista Jorge Neiro, analizando, Iván, una realidad económica muy compleja, pero hay una palabra que falta en todo esto, que es la de la persona políticamente tal vez más poderosa de la Argentina, que mantiene un silencio total, muy preocupada, Iván, porque el juicio por corrupción en su contra está avanzando al galope, ¿no? Cristina Kirchner no ha dicho nada, no ha participado de ningún acto de asunción, más que una foto con Sergio Massa alrededor de una mesa, pero más allá del tarifazo, de lo que fue hoy la marcha de la CGT, lo que fue la semana pasada la marcha piquetera de la izquierda, Cristina Kirchner totalmente preocupada por su situación judicial.
Bueno, José, en realidad hay dos cosas para mí ahí, digamos, para analizar. Siempre que hubo situaciones, digamos, críticas o de alto impacto emocional para la Argentina, Cristina ha sabido guarecerse. El propio Néstor, digamos, era de la misma manera. Ellos tienen como un reflejo, han tenido siempre un reflejo, digamos, de preservación, por decirlo de algún modo. El primer ejemplo que me viene a la memoria es Cromañón. Aquella noche terrible que vivimos los argentinos, que se llevó la vida de casi 200 chicos. Bueno, la verdad es que cuando hay situaciones así de crisis, suele desaparecer de la escena, y los silencios de Cristina cada vez son más ruidosos, por decirlo de algún modo, porque, bueno, es la vicepresidenta y la Argentina está atravesando un momento muy crítico, como no se recuerda desde la crisis de 2001. Y efectivamente, José, la situación judicial es compleja, sobre todo cuando, combinado con la coyuntura económica, se avisora una derrota electoral en el 2023. Entonces, la verdad es que el gobierno kirchnerista, el gobierno del peronismo, el gobierno de Alberto Fernández, era una esperanza que con el transcurrir del tiempo se está desvaneciendo. Y bueno, vamos a entrar en muy poco tiempo, ¿sí?, en una dinámica de sálvese quien pueda. ¿Esto qué quiere decir? Donde muchos de los dirigentes que hoy tienen el poder van a refugiarse para aguantar los próximos años. Si hay un cambio efectivamente de signo político, que hoy pareciera posible, insisto, pareciera posible a la luz, sobre todo, de este índice de inflación que carcome el bolsillo de los argentinos. Por supuesto, nada está dicho, falta mucho por delante. Del éxito de Massa depende prácticamente toda la suerte del gobierno, y hoy te diría también la suerte de Cristina Fernández de Kirchner. Fue toda una señal, Iván, lo que trascendió hoy, de que en las reuniones con la mesa de enlace, Sergio Massa habría anticipado que él no tiene previsto presentarse como candidato el año próximo. Si bien Massa ya ha ido y venido con declaraciones sosteniendo lo contrario, y sus promesas hay que tomarlas con pinzas, es un dato que le haya dicho a la dirigencia agropecuaria que él no está pensando o no va a presentarse en el 2023. También podría ser una especulación con lo que vos estás sosteniendo de que el gobierno viene muy mal en los sondeos de opinión, en las encuestas, y tal vez él buscaría preservarse 4 años más, ¿no? No, yo creo, primero, me parece que, digamos, esas declaraciones que son atribuidas a un dirigente de la mesa de enlace fueron, si querés, digamos, ninguneadas por el entorno de Massa. Dejaron de analizar que ellos no iban a opinar, que Massa no iba a opinar sobre declaraciones privadas o interpretaciones, lo cual ya abre un paraguas en algún sentido. Yo, digamos, conociéndolo un poco a Massa y viendo el derrotero político que ha tenido, es difícil pensar que haya asumido un precio tan alto, haya decidido pagar un precio tan alto como el de intervenir en la economía cuando está en caída libre, digamos, sin un propósito electoral detrás, digamos, sin un rédito político casi inmediato. Es difícil creer que un Massa pueda, digamos, crear un nuevo turno electoral. Y sobre todo, en relación a lo que comentábamos al comienzo de nuestra conversación, José, la realidad es que hoy por hoy las fichas están más o menos echadas, y, digamos, todo indica que el año que viene se van a tener que jugar muy fuerte, ¿no?, las opciones de si quieren mantenerse en el poder, lo cual es, insisto, difícil, pero el presidente de la nación, en algún sentido, Alberto Fernández, por acción, por omisión, por decisión propia o por empujado por las circunstancias, está en algún punto virtualmente retirado de la escena central
de la política argentina. Esto, en algún sentido, puede significar también, asfaltar el camino para que Sergio Massa haga el trabajo lo mejor posible y se convierta en un candidato competitivo para las elecciones del año próximo. Si siguen sacándole el plato de comida a los argentinos, vamos a seguir movilizando. Fue la advertencia que lanzaron hoy los tres líderes de la CGT, ¿no? Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, de quien ya hablamos en el arranque del programa con su advertencia y reclamo al presidente de la Nación. Veremos cómo evoluciona esta movilización de la CGT, qué ruido hace en el seno del gobierno, pero indudablemente, como hablábamos recién, Iván, con Jorge Neiro, son tantos los frentes abiertos que también disparan distintas reacciones en el arco político. Nos reencontramos la semana próxima, Iván. Un datito más, José, antes de despedirnos. Sí. Mañana, el Council de las Américas, sí. en el Hotel Alvear, tradicional. Va a hablar Massa, Va a hablar Massa ahí. Va a estar Massa, organizado por la Cámara Argentina de Comercio. Tradicional encuentro de empresarios, Hotel Alvear. Atención con las declaraciones que puedan surgir mañana, no solamente de Massa, sino también de otros importantes referentes. Bueno, va a estar el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, que es uno de los potenciales candidatos a el embajador de los Estados Unidos. Me parece que además hay que prestar mucha atención a lo que salga mañana de este famoso... Durante la mañana ahí en el Hotel Alvear. Exactamente, a partir de las 9 de la mañana, José. Bien, el Consejo de las Américas entonces, un tema a tener muy en cuenta. Hace un ratito nomás confirmaron que va a hablar el ministro de Economía, Sergio Massa, también en ese encuentro. Nos reencontramos la semana próxima. Un fuerte abrazo. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario del Banco Provincia, a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestionalo 100% online desde VIP, de manera rápida y segura. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201 XUD 9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. Bien, 34 minutos pasaron de las 20, los seguimos acompañando en Asteriscos, información clave a mitad de semana. Vamos a continuar analizando a fondo el escenario económico. Lo tengo en línea al economista Rodrigo Álvarez. José Calero te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, llegó finalmente la quita de subsidios. Se estima reducir el gasto público en unos 50.000 millones de pesos en lo que resta del año y en unos 455.000 millones para el 2023. ¿Cómo lo analizás, Rodrigo? ¿Cómo el anuncio? Mira, creo que se busca, es un esquema inteligente, con tratando de contemplar varios elementos, obviamente después las variaciones y los incrementos de costos son difíciles de calcular para una familia, pero creo que contempla los criterios básicos, que son la capacidad de pago y las diferencias de consumo por zonas geográficas. Me parece que también el hecho de que haya topes a los subsidios es una manera de apuntar a la eficiencia energética también, y es importante. Obviamente que el sabor amargo queda porque perdimos muchísimo tiempo, ¿no? Muchos de estas decisiones se podrían haber tomado mucho antes, y con un menor deterioro general de la economía, tanto en expectativas de inflación, expectativas de devaluación. Creo que esta consistencia o estas propuestas en términos de alineamiento son conceptualmente lo mismo que planteaba Guzmán allá por marzo de este año. ¿Te da la impresión de que, porque ahora a principios de septiembre se viene una reunión importante entre Massa y el Fondo Monetario, te da la impresión de que el Fondo Monetario va a dar por cumplido lo que esperaba en materia de reducción de subsidios? Yo creo que sí. Ese frente creo que es el que más cubierto está. El que más me preocupa es el frente cambiario y lógicamente la posibilidad que está teniendo la Argentina o la falta de acumulación de reservas, y por el contrario el proceso de deterioro en el frente externo, ¿no? que genera expectativas de devaluación muy grandes en un marco donde ya la inflación se encuentra ahí muy cerquita de los 3 dígitos, entonces no permite tranquilizar la economía, mucho menos esperar un escenario de estabilización, ¿no? Cuando llegas a estos niveles de inflación, al rango del 70 a 100,
estabilizarla es muy difícil, y yo creo que todavía no está claro cómo el gobierno va a bajar las expectativas de evaluación. Por ejemplo, las tasas de interés ya se encuentran en niveles elevadísimos, con tasas efectivas superiores al 90%, las paritarias también convalidando niveles de inflación superiores al 80%. Sí, pasó ayer con el sindicato petrolero, ¿no? Toda la nominalidad de la economía se está corriendo, menos y el tipo de cambio oficial, todavía se quedó en un escalón, si se quiere, muy atrasado. Te estás comportando como si hubieras devaluado cuando eso no pasó. Te estás comportando como si tuvieras otro margen de reservas, otra capacidad de otra espalda del Banco Central, otra capacidad de acumulación de dólares. Entonces, si vos me preguntás qué es lo que me preocupa más de corto plazo, obviamente las familias, la suba de tarifas es importante, pero desde el punto de vista del equilibrio y la sostenibilidad macro, hoy lo que más me preocupa es la ecuación del Banco Central y la capacidad de empezar a frenar la sangría de reservas. Sí, bueno, esta semana se perforó el piso de 37.000 millones en reservas brutas, y el Banco Central logró ayer comprar un poco, y hoy también compró ya un poco más, pero las reservas siguen bajando. Uno analiza día a día el informe oficial y continúan a la baja, ¿no? Sí, por eso esto hay que, más allá de las cuestiones transitorias, hay que ver cómo se sostiene en el tiempo, y el segundo semestre siempre es un semestre de pérdida de reservas, que ahora está profundizado por la compra de importaciones. Entonces da la impresión de que ahí va a tener que pasar algo. Yo creo que obviamente el gobierno va a tratar por todos los medios de evitar la devaluación. En consecuencia, yo creo que posiblemente haya más controles para esperar o generar una transición hasta marzo-abril del año que viene. Lo que pasa es que todavía falta mucho tiempo para ese momento, ¿no? Entonces, es una transición demasiado larga, la estacionalidad no te ayuda, la economía todavía está a falsas cuadras, estás empezando a frenar algunas cosas, pero la magnitud de los desequilibrios es muy grande, y creo que todavía no está claro que el gobierno entienda que lamentablemente hay que enfriar la economía para evitar que el ajuste llegue vía un salto de tipo de cambio, ¿no? Las experiencias donde se busca estabilizar se hacen por las buenas, tratando de frenar la economía y logrando bajar los escalones de la inflación, o sea, desandar el camino que transitamos este año, o llega de la peor manera, que es con una devaluación, ¿no? Las experiencias de ordenamiento en el frente cambiario, que estos que se hacen de una manera ordenada son escasas en la historia argentina, y ni hablar con este punto de partida de inflación. Entonces, el equilibrio todavía es muy delicado. La suba de tasas que mencionás, sumada a una expectativa de que caiga el consumo porque la gente ya no puede con la inflación, abre un escenario posible de que en unos meses el país pueda caer en recesión. Yo creo que sí, y es deseable que eso pase, porque hay que pensar que el peor escenario es un escenario donde se genera la percepción, insisto, de que la economía puede seguir creciendo, hay oferta de dólares suficiente, y en ese escenario, lamentablemente, mi opinión es que el ajuste se va a producir
digamos, de una mala manera con una suba de tipo de cambio. Y hay que pensar en otras experiencias. Digo, Estados Unidos con niveles de inflación de un dígito del 9, digamos, para plantear un nivel que se registró en los últimos meses del 9%, frena la economía, empieza a utilizar los resortes. Bueno, en ese caso la tasa de interés es mucho más potente en Estados Unidos porque es una economía que se moviliza vía crédito. En Argentina el crédito es escasísimo, con lo cual la suba de tasas lo que hace es frenar la demanda especulativa de pesos cuando se da en un marco de confianza, pero no frena la economía, ¿no? Entonces, digo, el freno de la economía es deseable para evitar un mal mayor, que es una mayor aceleración inflacionaria, y ya cuando hablamos de niveles de inflación de 3 dígitos, verdaderamente es un escenario muy difícil de modelar y de pensar hacia adelante. Sí, una inflación disparada ya en niveles de 90% anual. Rodrigo, gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, gracias a ustedes. Ahí estaba todo el análisis, ya con esto completamos el panorama económico de Rodrigo Álvarez sobre, bueno, los frentes que se abren para la economía argentina. Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Bien, en las últimas horas empezó a circular la preocupación de consorcistas por la posibilidad de que se pierdan los subsidios para lo que son los servicios generales de agua, de electricidad en los consorcios, y que esto impacte fuerte en las expensas. Es un tema que se está analizando en la Secretaría de Energía, y la tengo en línea a la presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios, a Marta Liotto. Marta, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, es un tema que ya anoche, cuando estaban las medidas planteadas, empezó a preocupar, porque, bueno, los consorcios vienen con la lengua afuera, ¿no? Aumentos en los encargados, el aumento en los servicios, distintos tipos de incrementos que está provocando que los consorcistas no den para más, que se atrasen en el pago de expensas. ¿Cómo están analizando ustedes en el colegio, Marta, el impacto que pueden tener la quita de subsidios sobre las expensas? Nosotros estamos muy preocupados por este tema porque todo lo que tiene que ver con el inmueble termina repercutiendo en el mercado, tanto en el mercado de venta como en el mercado de alquileres. Hoy, para poder tasar un inmueble, muchísimo tiene que ver también el valor de las expensas, porque en comparativo un inmueble a igualdad de metros y de condiciones, ¿no?, y de estado de conservación, a igualdad de inmueble, digamos, lo que pesa es el valor de las expensas. Sí. La gente trata de escaparle a expensas altas, y la verdad que el tema de la presencia del encargado en forma permanente en el edificio hace que tengan expensas altas, y eso a la gente la aleja, al potencial comprador, al potencial inquilino, ¿no? Es notable también, Marta, el impacto que está teniendo el servicio de agua sobre las expensas, ¿no? Claro, el impacto es un combo. Es como que abrieron el grifo y empezó a aumentar todo dentro de la cantidad de ítems que tienen las expensas. Y a nosotros vienen los inquilinos, muchos, y nos plantean, pero yo alquilé, y ahora cuánto se van las expensas y el valor del alquiler. Como que quieren entrar en discusión con el valor del alquiler, es un contrato ya firmado, porque la verdad que las expensas se fueron, como que se manda el presupuesto de la familia argentina, ¿no? Hoy la familia, a todos nos cuesta, la verdad, llegar a fin de mes, hacer una previsión de los distintos gastos, y esto no estaba en la previsión de nadie. Sí. Bueno, vos lo mencionabas en el arranque de la nota. Antes, cuando se iba a alquilar o a hacer alguna operación inmobiliaria, el tema de expensas no era tan relevante. Te estoy hablando de hace unos años.
ahora No, se no, convirtió para nada. en un factor clave, ¿no? Pero por supuesto, la gente lo primero que te pregunta es las expensas. Una vez que le diste la información del inmueble, ¿no? La disposición, si es al frente, contra el frente, cuántos ambientes, más o menos le di, lo primero que pregunta la gente es cuál es el valor de las expensas. Porque, y lo que he buscado, pero como una aguja en un pajar acá en la ciudad de Buenos Aires, es el tema de los pH. La gente lo que está buscando para comprarlo, para alquilar es pH. Hoy el pH está considerado como la élite del mercado. ¿Por qué? Porque no tiene expensas. No porque se inicia, porque verdaderamente no es más lindo, porque los pH normalmente son antiguos, el estado de conservación a lo mejor no es el ideal, el del pasillo común, pero no tiene expensa. La gente hoy en el día a día donde se cuida el mango sistemáticamente, ¿no? O sea, hoy se trata de ver en qué gastamos. La gente en la canasta alimenticia mira segundas marcas, terceras marcas, se va un poco de lo que era la primera línea premium. Imagínate cuando le viene un valor de expensas que en algunos casos prácticamente se está duplicando. ¿Cómo está el mercado inmobiliario? ¿Cómo están las ventas? ¿Cómo están las operaciones? Bueno, el mercado inmobiliario camina muy lento, pero camina. Se están realizando algunas operaciones. La verdad que sí, lo que se opera en este momento es lo que está a precio. Hoy, la verdad, los inmuebles, muchos inmuebles, muchísimas oportunidades. Bueno, esas oportunidades están saliendo. La verdad, nosotros estamos invitando permanentemente a quien tiene algún dinero ahorrado, a quien está por cobrar una indemnización, una sucesión o lo que sea, que aproveche la oportunidad, porque el mercado hoy más bajo que esto no va a estar. Y nosotros entendemos que el año que viene, que es un año electoral y que es un año que va a ser bisagra, ¿no? En la historia, va a ser bisagra también en esta quietud que tenía el mercado inmobiliario. Así que a todos los inversores, a quien tiene algo ahorrado, a todos los ahorristas, bienvenidos, inviertan en el sector, porque la verdad, tanto el monoambiente como el dos ambientes, hay muchísimas oportunidades, pero muchísimas en los distintos barrios y vale la pena aprovecharlas. Es preocupante, Marta, que bueno, tal vez una generación atrás ahorrábamos para adquirir una primera vivienda. Hoy hablas con los chicos de 20 y pico de años y la posibilidad de acceder a una vivienda es prácticamente nula, ¿no? No, y sin crédito es imposible, digamos. Quienes tienen dinero ahorrado, pues por una cuestión, puede ser una herencia, puede ser una indemnización o lo que sea, o que hayan guardado en otro momento. Hoy la verdad que es muy poca la gente que puede ahorrar. Hoy hay una generación prácticamente que se la considera que no va a llegar. Nosotros en Argentina, mira, esto es importante que te voy a contar. En Argentina que venimos, que somos descendientes de italianos, de españoles, estamos acostumbrados o tenemos el eje de que el sueño de la casa propia, todos, absolutamente todos, y eso les enseñamos a nuestros hijos, que la casa propia, de intentar llegar a la casa propia. Bueno, te tengo que decir que hay una generación, la de los 30 a 40, que es muy difícil que lleguen a la casa propia, si no es que los padres los ayudan, o algún abuelo ayuda, o determinadas circunstancias de la vida los revierta. Porque hoy comprar con sueldo en pesos, ¿no? Por más que se gane bien, 100.000, 150, 200, ¿cómo llegas a $100.000? Con un dólar que no es estable, con un dólar que vuela, la verdad es muy, 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 muy difícil. ¿Qué capacidad de ahorro tiene un trabajador joven? ¿Cuánto puede ahorrar? $20, 30, 50, $100. ¿Cuándo llega a los 100.000? Claro. No, estamos en una circunstancia muy, muy difícil y la verdad que lo mejor que nos puede pasar es que los funcionarios reaccionen a esto. Yo tengo fe, tengo esperanza, En los años electorales a veces los políticos hacen magia y tratan de sacar lo que no han podido sacar antes. Bueno, nosotros aspiramos que se saque esto. Tenemos la ley de blanqueo que aprobaron, o sea que le dio una extensión, ¿sí? A quienes
quieren blanquear dinero, pueden hacerlo, pero que no es para la clase media. A lo mejor es para quien tiene que blanquear muchísimo más porque tiene un piso. Pero también sumaría el tema del blanqueo para la clase media, que tiene poco dinero ahorrado, bueno, que lo pueda blanquear y que no lo tiene en blanco, ¿no? Que lo pueda llevar al mercado oficial y transparente y que a lo mejor le sirve para invertir y hacer un buen negocio. Marta, y nosotros, por supuesto, como todos los medios, estuvimos muy encima de lo que fue la pandemia, día a día, y para el sector se puede dar por normalizada la situación post-pandemia. Apareció un nuevo sistema de comercialización. ¿Qué ocurrió? No, a nosotros no es que nos habla el tema de la pandemia, nosotros es la modernización, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo es que hoy para comercializar la gente ya en muy pocos barrios podemos decir que abre la puerta de la inmobiliaria y pregunta si tenés un dos ambientes o tenés una casa en venta, en muy pocos casos. Puede llegar a suceder en inmobiliarias tradicionales de barrio. Hoy los portales inmobiliarios, hoy se opera a través de las redes sociales, hoy se opera, eso es la modernización, ¿no? El poder la información. Hoy todo el mundo está en redes sociales, las noticias corren por redes sociales. ¿Quién se hubiera imaginado que una propiedad se publica en una red social y no se publica en el matutino del domingo de mayor tirada? La verdad que todo cambió, bueno, nosotros también. La forma de operar, la forma de comercializar, pero la calidad humana del profesional inmobiliario no la perdemos. Bueno, la primera mujer en presidir el Colegio de Corredores Inmobiliarios, Marta Liotto, la tuvimos hoy aquí en Asterisco. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Y nos mantenemos comunicados a disposición. ¿Cómo no? Bueno, y ahí estaba, cerramos con ese panorama y la preocupación que hay entre los consorcistas. ¿Qué va a ocurrir con las tarifas de agua? Son pesadísimas en los consorcios, la tarifa de electricidad y en algunos casos donde hay calefacción central, también la tarifa de gas. Es un tema que la información que tenemos a esta hora es que la Secretaría de Energía lo está analizando para ver si categoriza distinto a los consorcios y no tienen que pagar el fuerte incremento de tarifas que se viene. Nosotros llegamos hasta aquí. Nos reencontramos la semana próxima, el miércoles, desde las 20, con nuestros asteriscos, información clave a mitad de semana por Ecomedios 1220. Chau. Acompañaron a José Calero en Asteriscos. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000. Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario del Banco Provincia, a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestionalo 100% online desde VIP, de manera rápida y segura. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201 XUD 9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos.